Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, soy consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Esther Vivas. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy bien. Esther es periodista y socióloga, autora de muchísimos artículos publicados en periódicos, revistas y además de varios libros, ¿no? Como el que hablaremos hoy, ¿no? De Mamá desobediente. También tienes un libro que, me gustaría hablar contigo, pero ya no en esta entrevista, El negocio de la comida, y tienes otros más, ¿no? Como con todos nuestros invitados, me gustaría mucho que nos contaras cómo llegaste a este activismo, ya no solo manifestado ahora en la maternidad, sino antes, ¿no? Incluso cuando denunciabas, ¿no? En ese libro lo que llamaste el negocio de la comida. Sí, yo desde hace años he participado en movimientos sociales. Cuando tenía 20 y pocos años empecé a participar en movimientos sociales alternativos y de allí mi inquietud, ¿no? Por cuestionarme el actual orden de cosas existente y plantear también alternativas. Y al cabo de unos años empecé a trabajar en temas de agricultura, alimentación, soberanía alimentaria, de que escribiese este libro, El negocio de la comida. También he escrito otros vinculados a movimientos sociales que se han llevado a cabo en las últimas décadas, desde el movimiento antiglobalización, el movimiento antiguerra, el movimiento de los indignados. He escrito varios libros sobre estos temas y a raíz de mi maternidad fue cuando empecé a reflexionar sobre la maternidad y de aquí que escribiera y saliera este libro, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Uh-huh. Por eso, centrémonos en el tema de la maternidad, ¿no? Vamos al meollo de la cuestión. ¿Nos engañaron las primeras feministas reivindicando un papel como el del hombre cuando en realidad somos distintas? Bueno, está claro que hay una diferencia entre la mujer y el hombre en la maternidad. No sé si diría tanto que nos engañaron, porque hay que entender también la reacción del feminismo de los años 60-70 en relación a la maternidad patriarcal que nos impone el propio sistema, ¿no? Las feministas de la segunda ola de los años 60-70 se rebelan contra esta imposición de la maternidad como destino único, y en este rebelarse es cuando se cae en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo. Se pasa de nos imponen la maternidad, negamos la maternidad, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay una nueva generación de mujeres feministas que hemos crecido en un contexto donde la maternidad ya no es esta imposición del patriarcado, es más una elección, y de aquí que miremos a la maternidad, creo yo, con menos prejuicios, ¿no? Yo creo que ha habido una mirada con muchos prejuicios por parte del feminismo en relación a la maternidad, y hay que empezar a tener un relato propio de la maternidad desde el feminismo, reconciliándonos con la experiencia materna y entendiendo que una cosa es esta imposición patriarcal de la maternidad, ¿no? Que a pesar de que en parte se ha conseguido erradicar, aún sigue bastante presente esta idea de que asocia a mujer con madre, y esta idea, ¿no? Esta idea de madre angelical, madre abnegada, mujer que solo una vez tiene hijos solo puede encargarse de la crianza. Hay que erradicar esta mirada a la maternidad, pero a la vez hay que tener en cuenta que la maternidad es otra cosa, ¿no? La maternidad, cuando es una experiencia libremente elegida, es una experiencia muy importante para la vida de las mujeres, y creo que es fundamental reivindicarla en clave de derechos, en clave feminista, en clave de poder decidir sobre nuestro cuerpo. Y por eso creo que es fundamental y un tema pendiente que el feminismo tenga un relato propio y reconciliador con la experiencia materna. Porque la diferencia es lo que has comentado, ¿no? Que es la elección, ¿no? De si podemos elegir ser madres y dedicarnos a ello y que nadie nos ataque por eso, ¿no? Sí, sí, evidentemente la maternidad es una elección, debe ser una elección y no una imposición, como tal vez fue en la época de nuestras abuelas y de nuestras madres. Pero cuando la maternidad es una experiencia libremente elegida, es una experiencia central para la vida de muchas mujeres, es una experiencia satisfactoria, y el feminismo no puede quedar al margen de lo que es la maternidad, ¿no? No puede negarla o mirar hacia otro lado, porque es una experiencia que está allí. Y si el feminismo tampoco la reivindica en clave de derechos, ¿quién lo va a hacer? Si el feminismo no reivindica el derecho al parto respetado, ¿quién lo va a hacer? Si el feminismo no reivindica el derecho a una lactancia materna satisfactoria, ¿quién lo va a hacer? Si el feminismo no reivindica
una licencia, un permiso de maternidad que sea compatible como mínimo con la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de la criatura, como recomiendan todas las instituciones de salud, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Por eso Eso, creo que es de eso, fundamental, ¿no? de Que eso es muy hablaremos luego. Sí, sí. que la maternidad Sí, sí. en clave emancipadora. Claro, claro. Es que es eso, ¿no? Porque parece que si te gusta ser madre, ¿no? De cuidar de tus hijos, de tu familia, pues tienes que ser de derechas y al revés, ¿no? Es como me contaron en un congreso que me invitaron en Polonia, ¿no? Me invitaron a dar unas charlas allí y me dijeron, ostras, es que no nos gusta, ¿no? Que hayan salido este gobierno, ¿no? Pero claro, este entorno político favorece esta situación, ¿no? Favorece pues, que la madre tenga más derechos para poder dar el pecho, más bajas, ¿no? Más licencias maternales y tal, ¿no? Y ellas estaban encantadas, pero claro, ellas decían, no es el tipo de maternidad abnegada, sacrificada y subyugada a la dominación del hombre, ¿no? O sea, estos matices creo que es lo que marcan la diferencia, ¿no? Sí, está claro. Además, cuando desde sectores conservadores se reivindica la maternidad, se reivindica la maternidad en clave conservadora, en clave donde la mujer a menudo no puede decidir sobre su cuerpo. Para mí tan importante es poder decidir si quiero tener criaturas, cuántas quiero tener, cómo las quiero tener, que tener derecho al aborto. Forma parte de la misma mirada feminista a la maternidad de los sectores conservadores y reaccionarios. No permiten el derecho al aborto, no permiten que la mujer pueda decidir sobre su parto y vemos cómo a la vez son estos mismos sectores conservadores y muchas veces sectores liberales que dicen defender la maternidad, ¿no? Y que apuestan por la natalidad, los que llevan a cabo unas políticas que recortan en servicios públicos, recortan en sanidad, en educación, en acceso a la vivienda, y todo esto en definitiva también es recortar en relación a la maternidad, porque si las Claro. mujeres no tenemos una seguridad laboral, de vida habitacional, ¿cómo vamos a plantearnos tener criaturas? Y esto lo estamos viendo aquí claramente en el Estado español, cuando en Sí. los últimos años, debido a la crisis, las mujeres con menos recursos económicos han dejado de tener criaturas y aquellas mujeres con más estabilidad personal y laboral son las que más han tenido hijos e hijas, ¿no? Sí, Por lo sí. tanto, los sectores conservadores defienden la maternidad desde una perspectiva muy reaccionaria que no defiende ni los derechos de las mujeres ni de las criaturas en realidad. Claro, porque el libro de Mamá desobediente le llamas en realidad maternidad feminista, ¿no? Una reivindicación sobre la experiencia materna, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Que puedas decidir sobre tu cuerpo. Pero sabes bien que la sociedad tiene muchos métodos para engañarnos y podemos creer que estamos bien informadas, pero en realidad no somos libres, ¿no? Bueno, sí, está claro. Esto, por ejemplo, lo vemos cada vez más en relación al aumento de cesáreas a demanda que existen. Por ejemplo, en relación al parto, lo vemos como hay una percepción de que una cesárea tal vez es un parto más seguro, es un parto más controlado para la mujer y para la criatura, y cada vez hay más mujeres que piden incluso cesáreas, ¿no? Que les hagan una cesárea. Y en realidad una cesárea es una operación de cirugía mayor, es más peligrosa para la salud y la vida de la madre y de la criatura, pero en cambio el sistema sanitario hegemónico nos hace creer que la cesárea es el nuevo parto normal, cuando es mentira, ¿no? La cesárea es una operación de cirugía mayor, ¿no? Pero Y a por mí eso me sorprende, disculpa que te interrumpa, perdona, pero a mí me sorprende que esto, una mujer de la calle o incluso una arquitecta, ¿vale? No vayamos a menospreciar por capacidad cultural o intelectual, que no se dedica a esto, pues la puedan engañar, pues vale. Pero creo que había un estudio, ahora no recuerdo exactamente los números, pero creo que eran 2 de cada 3 ginecólogas prefería una cesárea electiva para ella misma y eran ginecólogas, obstetras. ¿Vale? bueno, esto tiene Entonces, que ver con la mirada hegemónica que hay en relación al parto. Hay una mirada hegemónica, tanto por parte de la sociedad como el sistema sanitario, que ve el parto como un proceso peligroso, como un proceso que es necesario controlar, y en realidad todo esto se basa más en prejuicios que en la evidencia científica. La mayor parte de partos son partos y embarazos de bajo riesgo, que lo que necesitan no es una hiperintervención médica, lo que necesitan es tiempo, es confianza hacia la madre y la criatura. Pero esto va en contra de la lógica patriarcal que nos ha secuestrado el parto, ¿no? Que ha secuestrado el parto de manos de las mujeres a manos del sistema médico,
y de una lógica productivista que también supedita este parto a una lógica que básicamente antepone intereses económicos privados que la salud de las personas. Y aquí que una cesárea, sabes cuándo empieza, cuándo acaba, además Sí. vale más dinero, mayores beneficios para el sistema privado de salud que un parto vaginal normal, ¿no? Sí, Por lo sí. tanto, también el hecho de que tengamos una mirada determinada a lo que es el parto, ahora hemos hablado del parto, pero podríamos decir lo mismo en relación a la lactancia, tiene mucho que ver con el discurso hegemónico que impera, que responde a determinados intereses también económicos, que apuestan, ¿no?, por esta modalidad de parto o por una lactancia artificial que también da importantes beneficios económicos a las empresas del sector agroalimentario. Sí, es que hace unas semanas, ¿no?, pusimos un mensaje de una nutricionista, ¿no?, una asesora de la ONU, en Instagram, ¿no?, sobre la necesidad de informar sobre los riesgos de no amamantar, ¿no? No era nada así en plan, oh, los peligros del biberón, ¿no? Vaya, no era nada así impresionante, ¿no? Simplemente pues hablaba pues de que era importante que las madres, las familias supieran qué riesgos había si la madre o la familia decidía no dar el pecho, ¿no? Y lo pusimos en nuestro perfil de la mochila Manduca y en el de crianza natural. Pues en el de Manduca se nos tiraron encima protestando de que habían elegido dar el biberón de forma informada y que veían ese mensaje como una falta de respeto y no sé, luego me doy cuenta de que hay ideas muy interesantes, ¿no?, como los cambios que se están produciendo en la sociedad, ¿no?, en cuanto al respeto cultural, ¿no?, incluso a la homofobia, ¿no?, que se está luchando, nos falta mucho, ¿no?, pero estamos avanzando bastante. Pero ¿no crees que a menudo pasamos al que todo vale, ¿no?, todo tiene que ser respetado porque es mi opinión y me tienes que respetar y que la gente se cree que ya está muy informada y en realidad lo que estamos es muy manipulados pero no somos conscientes, ¿no? Bueno, lo que se trata es de tener el máximo de información posible en relación al parto, el posparto, la lactancia, la crianza, y muchas veces esta información no está tan accesible a muchas mujeres. Yo creo que cada mujer pues debe de optar por el modelo de maternidad, de lactancia que considere, ¿no? Nuestras decisiones como mujeres vienen muy determinadas también por nuestra mochila personal, por el contexto social, económico, laboral en el cual nos encontramos, y muchas veces no somos tanto las madres que queremos, sino las que podemos ser en un contexto que es muy hostil a la crianza, al parto respetado y a la lactancia. Pero lo que es muy importante es tener toda la información posible y ser consciente que hay un discurso hegemónico en relación al parto, a la lactancia, que básicamente nos ha desempoderado en parte como mujeres, ¿no? Nos ha hecho creer que no tenemos capacidad de gestar correctamente, de parir, de amamantar y por lo tanto tenemos que reapropiarnos, reconciliarnos con esta experiencia materna y también con el carácter biológico de la maternidad, ¿no? Que esto incomoda a ciertos sectores del feminismo porque precisamente ha sido la biología la que ha utilizado el sistema patriarcal para imponernos la maternidad como un destino único, pero la maternidad es biología y es cultura, es biología y cultura, es biosocial, es biocultural y hay que tener en cuenta los dos aspectos, ¿no? Sin idealizar, yo creo, la maternidad, porque cada mujer tendrá una experiencia de parto, de lactancia distinta, pero sí señalar el valor de esta experiencia, el valor que le ha sido negado y que también como mujeres tenemos derecho a poder vivirla plenamente si así lo queremos. Pero lo que sorprende más es que el feminismo rechace ese componente biológico, ¿no? Bueno, yo creo que no sorprende, sino que tiene que ver con esto que ahora comentaba, ¿no? Con el hecho que el patriarcado precisamente ha utilizado la biología para imponernos la maternidad como destino. Como eres mujer y tienes capacidad de parir, pues tú solo tienes que parir. Esta es tu función en la vida, ¿no? Esto ha sido una constante históricamente y hasta años más recientes es cuando las mujeres podemos en parte decidir, ¿no? Si queremos tener criaturas, no las queremos querer, si no las queremos tener. Pero el feminismo le ha resultado incómodo el tema de la biología precisamente porque ha sido utilizado para imponernos la maternidad, ¿no? Vale. Pero yo creo, ¿no?, que hay que reconciliarnos con esta parte biológica de la maternidad porque la maternidad tiene un componente de animalidad que es indiscutible, lo vemos con el embarazo, el parto y la lactancia, y dar la espalda a este carácter biológico de la maternidad también es
es un poco contradictorio, ¿no? Desde una perspectiva feminista y emancipadora, porque precisamente un movimiento feminista es un movimiento emancipador, ¿no? Y de reivindicar nuestra autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Y esto pasa, ¿no? Por reconciliarnos con este carácter también biológico de la propia experiencia materna. Es que hay algo, por ejemplo, que me sorprende mucho porque en inglés, en español por suerte no ha salido este tema, ¿no? Pero en inglés ya hay algunos entornos que en lugar de hablar de breastfeeding, ¿no? O sea, el pecho, dar el pecho, ¿vale? Breastfeeding, ¿no? Alimentación por el pecho, le llaman chest feeding, alimentación por el torso, ¿no? Porque, claro, es que así pues no rechazamos también a los hombres, digo, pero es que, a ver, son las mujeres las que dan el pecho, como son las mujeres las que paren, o sea, la lactancia sale de 2 pechos, no de un torso. Entonces, es lo que te decía, que hay veces que es como que tenemos que respetarlo todo y hay cosas que yo no lo siento, pero yo no puedo respetar eso, o sea, somos las mujeres las que parimos y las que decidimos, ¿no? Como dice Pen, pero hay cosas que la lactancia es por los pechos, no por el torso. Y que hay veces estamos cediendo, ¿no? Con la historia esta de ser respetuosos y tal, pues estamos cediendo terreno que habíamos ganado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reivindicar el carácter político de la maternidad, el carácter político de la lactancia, del parto y reivindicarlo a través de derechos. Y esto no es contradictorio con entender que la maternidad es plural y es muy diversa y que en nuestra sociedad pues tenemos hombres trans, por ejemplo, que tienen criaturas, ¿no? Esto forma parte también de la realidad y es así. Y estos hombres trans que tienen criaturas pues también tienen sus derechos y tienen que ser respetados, pero esto no quita que ni es contradictorio con reivindicar el carácter político de la maternidad, del parto y de la lactancia. Uh-huh. Comentabas en Instagram hace unos días que el choque viene cuando ocurre un aborto, ¿no? Sea voluntario o involuntario, ¿no? Sí, bueno, el aborto es un tema extremadamente tabú en nuestra sociedad, ¿no? Ya sea un aborto voluntario, libremente elegido, que es una batalla que aún seguimos dando como feministas, que tengamos pleno derecho a abortar cuando lo consideremos, como derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y este es un tema que ha sido bandera del movimiento feminista, pero es un tema, por un lado, socialmente tabú y a la vez también en el seno del movimiento feminista, tras la decisión de un aborto libremente elegido, muchas veces también hay dolor, también hay un luto, ¿no? También hay un sentimiento de pérdida de algún modo. Y eso también resulta incómodo reconocerlo desde el feminismo, porque parece que reconocer este dolor y este malestar y acompañarlo es dar razón a los sectores antiabortistas. Y yo creo que no es así, ¿no? Y a la vez también creo que es fundamental reivindicar este derecho al aborto como mujeres, porque implica decidir sobre nuestro cuerpo, pero esto no es incompatible tampoco con reivindicar la pérdida y el dolor tras una pérdida gestacional, ¿no? Hay muchas mujeres que en sus embarazos deseados han perdido a esa criatura en algún momento u otro de la gestación. Hay un dolor allí y es importante visibilizar este dolor y acompañarlo. Pero aquí también hay incomodidades del feminismo porque otra vez, a pesar de que aquí es un embarazo deseado, pues sentir y reconocer esta pérdida puede parecer contradictorio, ¿no? Con defender el derecho al aborto, pero yo creo que un aborto elegido y un aborto involuntario forman parte de la sexualidad femenina y ambos tienen que ser reconocidos y acompañados. De hecho, muchas veces la estigmatización que hay en una mujer que aborta es en parte similar, ¿no? Una mujer que pierde una criatura y se la acusa pues porque ha hecho muchas cosas y que, claro, la ha perdido porque ha hecho demasiadas cosas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que reivindicar, ¿no? Desde el feminismo también el derecho a abortar, pero el derecho también a reconocer esa pérdida y ese dolor cuando se te muere un hijo en el vientre. Sí, sí. Hace unos 15 años, ¿no? Junto con otras amigas, montamos la asociación Donayum, ¿no? Es decir, la Asociación Catalana para un Parto Respetado, ¿no? Nuestra reivindicación no era tener un parto domiciliario o un parto vaginal, ¿no? La idea era que incluso una cesárea podía ser respetada, ¿no? Han cambiado mucho las cosas desde entonces, por suerte, al menos en Cataluña, pero hay muchísimo por hacer, ¿no?
Ujú. Bueno, sí, los datos del número de cesáreas que se realizan en Cataluña, de episiotomías, de partos instrumentales, aún son cifras muy superiores a las que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o el propio Ministerio de Salud considera razonables. Tenemos una cifra de un 26% de cesáreas en Cataluña sobre el total de nacimientos, cuando un porcentaje razonable según la OMS sería entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, hay más cesáreas de las que serían justificables. Y esto se debe a esta mirada medicalizada al parto. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y ha sido gracias a la lucha de mujeres como tú, Rosa, que desde hace años lleváis a cabo esta batalla, ¿no?, incombustible en defensa de los derechos de las mujeres con la creación de Dona Llum y tantas otras iniciativas. Y gracias a esta lucha, ¿no?, de mujeres feministas como tú y muchas otras, hemos avanzado en derechos, si no seguiríamos igual o incluso peor, pero aún queda mucha batalla por dar, ¿no? Y las cifras de la violencia obstétrica lo demuestran. Por suerte, cada vez hay más toma de conciencia en relación a que la violencia obstétrica existe, pero aún es necesario avanzar mucho en defensa del parto respetado, al margen de donde la mujer quiera parir, y también en defensa de la lactancia materna, porque también vivimos en una cierta ilusión de que se apoya la lactancia Sí, materna, pero pero hay muchos prejuicios no. sociales y sanitarios en relación a la misma. Sí, en cuanto a la idea del parto en casa, a mí la verdad es que me llena de perplejidad, ¿no? Porque algunas lo ven como muy arriesgado, ¿no? Y otras es al revés, ¿no? Ven arriesgado ir a parir al hospital, ¿no? Y yo he estado trabajando como doula, ¿no?, desde que nació mi hija pequeña, que tiene 15 años, porque la matrona que me atendió el parto en casa me dijo: oye, necesito que me eches una mano en partos complicados, ¿no?, a Inma Marcos. Y es esto, he estado en partos muy respetados y bonitos en un hospital, y también he estado en partos muy poco respetados en casa, ¿no? O sea, asociar un parto respetado con un parto en casa y un parto no respetado con un parto en hospital, al menos en Cataluña, los sitios en los que yo he estado, no es exactamente así. Bueno, yo creo que lo importante es reivindicar el parto respetado independientemente de donde la mujer quiera parir, porque habrá mujeres que se sentirán más seguras pariendo en casa y otra mujer se sentirá más segura pariendo en el hospital. El gran problema es que muchas veces en un parto hospitalario se impone una cierta lógica de medicalización en relación al parto y de poca autonomía de la mujer en relación a ese parto, ¿no? La mirada médica al parto es una mirada que tiende a ver más la mujer como objeto que como sujeto con capacidad de decisión, ¿no? Y este es el problema. Necesitamos una mirada y una formación de los profesionales de la salud en la atención al parto desde una perspectiva feminista, que vean a la mujer como un sujeto con capacidad de decisión. Y esto es lo que falla, ¿no? Y en el parto en casa, pues hay un entorno mucho menos medicalizado que permite una mayor autonomía de la mujer, pero evidentemente también dependerá de quién atienda al parto, de cómo lo atienda y de qué mirada tenga en relación al parto. Pero Los es miedos, claro, ¿no? los miedos que hay de estar sola y no tener una institución detrás, y eso sí. No, lo que pasa es que sí que el porcentaje de intervención médica en un parto en casa es muy inferior, porque claro, estás en otro entorno, pero yo creo que la clave está reivindicar un parto respetado al margen del lugar, incluso lo que Sí, tú decías, sí, una cesárea. Si una cesárea es necesaria, suerte tenemos de la sí, cesárea. Las sí, sí, cesáreas salvan vidas, el problema es cuando se realizan por rutina. sí, Y una cesárea puede ser una cesárea muy respetada, pero se tiene que hacer bien, ¿no? sí, sí, sí. Acompañando a la mujer, informándola adecuadamente, poniéndole bebé encima después del parto, sin separación madre-bebé tras dar a luz, etcétera. Sí, sí. Antiguamente, incluso en algunas culturas, todavía las mujeres son cuidadas, ¿no? Al menos durante las primeras 2 semanas de forma muy intensiva, ¿no? Así la madre puede desarrollar más el vínculo, ¿no? Este vínculo tan imprescindible con el bebé. Supongo que la idea es que este acompañamiento lo haga el padre, ¿no?, en nuestra sociedad, porque hay veces que la relación con la propia madre, ¿no?, con la abuela, es complicada, y además muchas abuelas no quieren o han tenido una experiencia muy distinta, ¿no? Una falta de lactancia o incluso, en mi caso no, pero mi madre para mi segunda, no, sí, mi hermana más pequeña la durmieron completamente.
¿Me explico? Entonces, igual las mujeres tampoco queremos estar con nuestras madres, que nos cuiden nuestras madres, porque tampoco nos gustan, las cosas se hacían de otra manera. Pero sí que creo que todavía necesitamos mucho este tiempo de confinamiento, ¿no? Ujú. Bueno, sí, es muy importante el apoyo y el acompañamiento en el momento tanto del parto como en el posparto y el carácter emocional de este acompañamiento psicológico, cuidar nuestra salud mental es fundamental, ¿no? Y este a menudo es el gran olvidado, ¿no? Incluso desde una perspectiva de la atención sanitaria pesa mucho cuestiones que tienen que ver con la salud física de la madre, en particular de la criatura, que se ve nazca salvo, sano, etcétera. Pero en cambio la parte más emocional, psicológica, se obvia cuando también es fundamental en el parto y en el posparto. Y en una sociedad tan individualista como la actual, a veces conseguir este apoyo y tras dar a luz, a veces es difícil. Yo creo que cada vez más se van creando redes de mujeres, ¿no? De grupos de apoyo a la lactancia materna, de grupos de apoyo al posparto, que Sí. permiten suplir estas redes que antes existían y que hoy en día ya no existen del mismo modo. Sí, ahora hablaremos de esto. También hace unos meses, ¿no? Cuando se hablaba mucho en los medios sobre la brecha salarial, ¿no? Se comentó que efectivamente la mujer trabaja muchas horas fuera de casa y luego en casa, ¿no? Y mucho más que su pareja. Pero es que lo que flipé fue que decían que si la pareja está en el paro y es ella la que lleva el sueldo, ¿no? La que sale de casa para trabajar y la pareja se queda en casa, ella aún trabaja más horas en las tareas domésticas. Es decir, que el hecho de que él se quede en casa, en lugar de aliviar las tareas, aún añade más carga. Entonces, a mí yo me pregunto que si le añadimos un bebé, pues no sé, casi mejor que papá no tenga una licencia por paternidad muy larga, ¿no? Pero también generalizarlo así es injusto, ¿no? Porque también sí que estamos viendo más padres más involucrados, ¿no? En esto. Sí, bueno, yo creo que es necesario que haya un cambio en la mirada que la sociedad tiene de la maternidad y de la crianza y entender que la crianza es una responsabilidad de la madre y del padre, una pareja heterosexual, que es responsabilidad de ambos y no es que las mujeres tengamos un instinto para cuidar, este instinto y esta capacidad de apego, de vínculo y de cuidar de nuestras criaturas la pueden desarrollar tanto una madre como un padre involucrado y aquí hay que hacer mucha pedagogía. Por eso en el libro Mamá Desobediente digo, hay que maternizar la paternidad, ¿no? La maternidad es una responsabilidad al final de mujeres, de hombres y en realidad de la sociedad en general. Y en relación al permiso de paternidad, yo creo que es importante que se haya ampliado, ¿no? En el sentido de que cuidar en la crianza es un derecho y es un deber por parte de un hombre. El gran problema que tenemos aquí en el Estado español es que en los últimos 4 o 5 años el permiso de paternidad ha aumentado un 500%, ha pasado de 2 semanas a 12 semanas, que está muy bien 12 semanas, pero es que el permiso de maternidad en más de 30 años, desde el año 89, no se ha movido ni una coma de unas ridículas 16 semanas, ¿no? Apenas llegamos a los 4 meses, que ni siquiera permiten la lactancia materna en exclusiva durante los 6 primeros meses de vida del bebé. De Y aquí esto hay, hablamos ahora. un Vamos, problema, sí, ¿no? vamos un poco por partes. Porque una de las cosas que nos comentan también a nivel del trabajo, del mercado de trabajo, ¿no? Porque si protegemos demasiado a la mujer, entonces tendremos menos acceso, porque el empresario entonces va a tener más problemas, ¿no? Que si contrata a una mujer frente a un hombre, y eso entonces lo compensa con una brecha salarial injusta. Entonces, lo ideal sería que los hombres tuvieran las mismas condiciones a nivel de cuidado laboral o cómo crees que se podría resolver de forma más equitativa, ¿no? Para que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades y que luego, claro, a ver, yo como empresaria, yo siempre he preferido mujeres, ¿no? Siempre he tenido mujeres y además madres, ¿no? Y si son solteras, mejor también. Pero el tema es que, claro, cuando tengo una mujer que o quiere ser madre o es madre y yo tengo el riesgo de que cuando se quede embarazada me voy a quedar sin trabajadora durante bastante tiempo. En cambio, si tuviera un hombre, tendría ese hándicap, no lo tendría, ¿no?
problema no lo tendría. Que yo prefiero 1000 veces una mujer por el entorno en el que estoy trabajando que un hombre, pero puedo entender que a un empresario pues le cueste. Entonces, a nivel de mercado de trabajo, ¿cómo podemos resolver ese problema? Bueno, en primer lugar, porque a las mujeres no solo se nos discrimina por el hecho de ser madres, sino que también se nos discrimina por el hecho de ser mujeres. Y ya a nivel laboral, las mujeres cobramos menos que un hombre. Esto es así. Y a la vez, cuando nos convertimos en madres, el problema es que no solo se nos, ¿cómo lo diría? No solo pesa en contra en la maternidad el hecho de acabar de tener una criatura, sino a lo largo de la crianza también es la mujer quien en general se encarga de esa criatura. Por lo tanto, no solo se nos penaliza en el ámbito laboral porque acabamos de tener una criatura, sino también a posteriori. Con esto quiero decir que a pesar de que tengamos un permiso de maternidad, mujeres y hombres, que sea idéntico, esto no va a eliminar las desigualdades en el mercado de trabajo que perjudican a las madres, porque las madres seguiremos siendo perjudicadas porque se nos seguirá viendo como las cuidadoras principales. Y por eso un empresario seguirá pensando que a pesar de que tengamos licencias y permisos iguales, intransferibles, mujeres y hombres, se nos seguirá penalizando con mujeres porque en una sociedad patriarcal como la nuestra, la crianza sigue estando a cargo de manera prioritaria en manos de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el debate no se debería de enfocar de este modo, ¿no? En el sentido de decir que unos permisos iguales entre hombres y mujeres e intransferibles permitirán una mayor igualdad en el mercado de trabajo. Yo creo que no es así, porque las causas de la desigualdad de las mujeres y de las madres en el mercado de trabajo van más allá del permiso por maternidad. Es un problema mucho más estructural. Y lo creo que por lo que tenemos que batallar es porque haya evidentemente un permiso de paternidad que sea significativo, pero a la vez también aumentar un permiso de maternidad que es muy escaso. Y el problema es que si sigue viendo la maternidad como un problema, como que nos penaliza en el mercado de trabajo, y esto lo vemos, es una mirada que también se da mucho en el feminismo, cuando el problema no debería ser la maternidad, sino la sociedad y el mercado de trabajo. Por lo tanto, yo creo que también hay que cambiar la mirada en relación a cómo vemos la maternidad y poner más énfasis que no es que la maternidad se tenga que adaptar al mercado de trabajo, sino que es el mercado de trabajo que se debería de adaptar a la maternidad. Sí, porque es lo que quería comentar cuando antes has dicho lo de la lactancia, ¿no? Que en estudios sobre prevalencia de licencia por maternidad, ¿no? Pues muestran que no porque esta sea más prolongada, la lactancia va a tener más éxito. El caso más paradigmático es en el Reino Unido, ¿no? Que, por ejemplo, tienen 26 semanas ampliables a 52, ¿no? Pero las tasas de lactancia son paupérrimas, o sea, son súper bajas, mucho peor que aquí, ¿vale? Entonces, lo que algunos estudios sociológicos parece que se han dado cuenta es que influye más el apoyo social, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Del apoyo social, también el apoyo sanitario, ¿no? En cuanto a la lactancia me refiero, ¿eh? De lo que decías también de que no solo que el entorno sanitario te empuje a dar el pecho, sino que también te ayude, te soporte en esa decisión, ¿no? Y que un poco lo que dices de que parece ser que lo importante es que se vea, ¿no? Como en Nueva Zelanda o en los países escandinavos, ¿no? Que las ministras llevan a sus hijos al trabajo o le dan el pecho en público, o los ministros, ¿no? Tomándose la licencia de consejos de dirección, ¿no? O en lugar de la idea que tenemos aquí de regresar cuanto antes porque somos tan importantes y nuestro hijo lo puede cuidar cualquiera, ¿no? Entonces, ¿quién puede pedir cuando no tienes un trabajo? O sea, ¿cómo puedes exigir unas licencias de maternidad como esos países, ¿no? Si a nivel social no es lo que falla en realidad, ¿no? Sí, porque además el problema es que en la medida en que no hay un permiso de maternidad más extenso, quien puede estar más tiempo con su criatura después del parto, quien puede darle de mamar en exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, es básicamente esa mujer que económicamente se lo puede permitir. Hay también un privilegio de clase social. Si yo soy una profesional liberal de clase media, media alta, tendré más opciones para cuando se me acabe la licencia de maternidad a las 16 semanas, pues cogerme una excedencia asumida por mi cuenta y estar en casa amamantando a mi criatura. Pero en cambio, si desde mi punto de vista,
Si eres una mujer con pocos recursos económicos, con un trabajo precario, a las 16 semanas sí o sí te tienes que incorporar al trabajo, porque si no, te echan o lo pierdes, ¿no? Y por lo tanto no puedes estar más tiempo con tu criatura. Yo creo que también hay una cuestión de clase social que determina la maternidad y que atraviesa la maternidad. Y en esto no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Disculpa, Esther, en muchas cosas te admiro mucho y de verdad es que estoy de acuerdo, pero en esto no estoy tanto de acuerdo porque me he encontrado, ¿no? Durante todos estos años, ¿no? Mujeres que al final me decían, mira, ¿sabes qué? Es que por lo que gano, eh, la guardería, que si se pone enfermo la canguro, que si no sé qué, que si transporte, que si de aquí para allá, que si para el trabajo, claro, tengo que ir bien vestida, me tengo que gastar no sé qué, que si, claro, estoy tan cansada que compro más comida hecha que es mala, entonces no me encuentro bien y tal. Pues sabes que hemos decidido que nos vamos a aprovechar un poco más el cinturón, a apretar un poco más el cinturón y me quedo en casa un par de años, ¿vale? Y en cambio otras mujeres que tienen un estatus de vida, ¿no? Que dependen de ese sueldo tan alto, ¿no? Porque están pagando una hipoteca súper alta, porque no sé qué, ¿sabes? No pueden dejar ese trabajo porque por fin, después de no sé cuántos años, han conseguido el estatus laboral que querían y han alargado, o sea, no se han quedado embarazadas hasta los 30 y poco, 30 y muchos o 40, y ostras, ahora no voy a dejar todo por lo que he conseguido, lo que he luchado, ¿me explico? Entonces, yo me he encontrado gente, tal como tú dices, sí, pero también gente al revés, ¿no? Que me ha dicho, oye, por lo que me pagan, a la mierda, perdón. No, está claro que optar por un modelo de crianza u otro no solo depende de una cuestión económica. Te puedes encontrar con profesionales liberales que tengan un trabajo pues que les implica un desarrollo personal muy importante y no quieran renunciar a él y por lo tanto a las 16 semanas pues vuelven al trabajo o si pueden incluso antes, ¿no? Es una opción, pero yo lo que digo es que si eres una mujer con pocos recursos económicos, y aquí estoy hablando de cajeras de supermercados, de mujeres que limpian apartamentos, que limpian hoteles, muchas mujeres Sí, migrantes, sí, estas mujeres, exactamente eso. Algunas que cobran 600 euros al mes y de guardería pagan 400 o 500 y me dicen, oye, pues para ganar 100 euros, pues es que no me vale la pena. Voy haciendo trabajitos o hago yo de canguro, ¿no? O hay lo que hay ahora de las madres de día, ¿no? Y hay algunas que dicen, mira, pues dejo el trabajo de cajera de supermercado, de limpiar suelos, de no sé qué, me hago madre de día y ostras, pues que para porque 100 euros normalmente que gano. las mujeres, por lo que yo he conocido, ¿no? Las mujeres que se dedican a trabajar de madre de día, en crianza consciente, también tienen un determinado perfil sociológico y cultural, ¿no? Y normalmente, pues las mujeres en situación también más precaria a nivel laboral, de clases sociales más bajas, pues no entran en estos circuitos, por decirlo de algún modo. También cuando hablamos de crianza alternativa, yo creo que nos encontramos con un determinado perfil, ¿no? De mujer de clase media, blanca, con unos determinados estudios, ¿no? Y aquí también hay todo un trabajo y un reto a hacer, ¿no? Pero sí que lo que veo es que muchas mujeres monomarentales, a veces con pocos recursos económicos, pues es que hacia las 16 semanas, lo que es una realidad es que si a las 16 semanas no te reincorporas al trabajo, ese trabajo lo pierdes y que por lo tanto, si económicamente puedes ajustarte el cinturón, perfecto, ¿no? Pero hay mujeres que ni siquiera pueden ajustarse el cinturón, ¿no? Incluso parejas que entre los dos ni siquiera llegan a cobrar 1.000 euros y por lo tanto ni se lo pueden plantear, ¿no? Sí, sí. No, pero es eso, que hay un poco de todo, ¿no? Porque conozco algunas que me decían, no, es que para ganar 100 euros, pues es que paso, o sea, no me quedo aquí, o sea, o como mucho, pues eso, me voy a buscar otro trabajo que sí que pueda compatibilizarlo con esto, ¿no? De recoger los niños en la guardería de otras mujeres que sí que les valen la pena, pero sí que es así, es complicado. Em, Aquí has comentado también un tema que me gustaría enlazarlo con esto, ¿no? De que en el foro de crianza natural pues hemos acompañado muchísimas madres, ¿no? En sus maternidades solitarias, ¿no? Que llamamos, que pueden ser mujeres que vivan en grandes ciudades, pero lo que decíamos antes de que esa tribu, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Que antes se daba
tanto si te gustaba como si no, ¿vale? Ahora pues se hace mucho más a nivel virtual, ¿no? Y en el foro hemos acompañado a muchísimas mujeres teniendo muy claro pues cuál era nuestra temática, ¿no? Y a pesar de eso, pues sí que decíamos lo que era el café, ¿no? Que en el foro podía ser desde un café, o puede ser, ¿no? Desde un café negro hasta un café con leche corto de café, ¿no? O sea, había muchísima y hay todavía pues mucha variedad. Pero ahora hay muchas más opciones, ¿no? En Facebook e Instagram, y entonces ocurre una cosa que creo que le llaman la cámara de eco, que me parece terrible, ¿no? Que parece que no queremos escuchar otras opiniones que no sigan exactamente nuestra línea, es decir, o son todo cortados, o es todo cafés con leche, o es todo café solo, ¿no? Y entonces perdemos mucha diversidad y es más fácil esa manipulación, ¿no? Bueno, yo creo que las redes sociales han sido fundamentales para muchas mujeres que se encuentran en contextos donde no encuentran un apoyo a su maternidad y a través de las redes sociales han conseguido pues este apoyo, esta sororidad, conseguir más información. Y claro, en las redes sociales hay todo tipo de perfiles, ¿no? Yo lo que valoro más positivamente de las redes sociales es que más allá de algunas cuentas que pueden presentar una maternidad más de carácter romántico, edulcorado, una maternidad perfecta, también hay muchas cuentas que intentan representar una maternidad real, con todas sus luces y sus sombras, sus contradicciones, con las dificultades para llegar a todo como madres en una sociedad donde lo tienes todo en contra. Y yo es esto lo que valoro de las redes sociales, así como que también las redes permiten romper algunos tabús como problemas de depresión postparto, problemas de infertilidad, problemas de pérdida gestacional, donde el anonimato también ayuda a crear red, ¿no? Entre las mujeres que pasan por esta situación y a no sentirse tan solas. Sí, pero yo sé que me he dado mucha cuenta en los últimos años, sobre todo desde, ¿no? El boom de Facebook y Instagram ya es increíble, o sea, ya es muchísimo peor, pero sobre todo desde el boom de Facebook que hay como, no sé, el baby led winning, ¿no? De que, oh, no, grupos de baby led winning que ni se te ocurra darle un plátano chafado, ¿no? Lo tiene que comer entero. Y dices, ah, mi hijo ha estado con mi suegra o con mi madre y le he dado una papilla, ¡ah, Dios mío, me quiero morir!, ¿no? Y es como, por Dios, por favor, o sea, no hay, ¿no lo ves tú un poco en las redes estos extremos? Bueno, y claro, no sé, ¿no? Mi experiencia y en los grupos que están en contacto de baby led weaning, de crianza consciente, de lactancia materna, claro, mi experiencia siempre ha sido con una mirada muy abierta, ¿no? Y de entender, incluso en grupos de lactancia materna, donde ha ido mujeres que, por ejemplo, daban el biberón porque se han encontrado con un determinado problema en su lactancia y que no podían dar el pecho, ¿no? Y se han sentido también acompañadas. Por lo tanto, yo al menos mi experiencia personal o las cuentas que yo sigo, tal vez porque elijo con precisión las cuentas que yo sigo, no me he encontrado, ¿no? Pero con es estos que una perfiles, ¿no? mujer que da biberón ya no va a un grupo de lactancia virtual, ya se Bueno, va, claro, es me he que a eso encontrado me refiero. en un grupo de crianza donde, claro, ¿no? Ya había un acompañamiento al embarazo, al parto y después del posparto, pues en un caso concreto, pues una mujer pues se encontró con dificultades y tuvo que dar el biberón y hubo. Yo creo que lo que se trata es que entre mujeres no se trata, ¿no? De establecer fundamentalismos, si lo quieres llamar desde este punto de vista, ¿no? Con estas palabras, en el sentido de que, antes lo decía, en la maternidad las mujeres hacemos lo que podemos en un contexto hostil y por lo tanto de lo que se trata es de acompañar, de entender también otros modelos de crianza que a lo mejor pues no encajan con el tuyo, pero la sociedad no nos lo pone fácil, por lo tanto se trata de tener información y a partir de aquí cada una un poco va adaptando aquello que más nos interesa en la crianza a nuestros intereses particulares y a nuestra mirada y a nuestra situación, ¿no? Porque a veces a lo mejor quieres optar por un determinado modelo de crianza, pero es que es imposible, ¿no? Quieres dar el pecho durante 6 meses, pero a los 4 te tienes que incorporar al mercado de trabajo. ¿Cómo lo haces? ¿No vas todo el día con el sacaleches? No es Pues sí. fácil, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que normalmente es necesaria una mirada más amplia a la maternidad, que entendamos la maternidad en plural y con distintos modelos y opciones de crianza. Pero a mí no deja de sorprenderme cuando hablamos de que te informas y no sé qué, ¿no? Y ostras, es que es muy difícil informarse porque hay tanta
¿no? Tanto que es lo que te ¿no? digo, que al final, que antivacunas o no vacunas, ¿sabes? Estas cosas, ¿no? Entonces Bueno, se es trata un poco complicado, ¿no? de a partir de la información tener criterio propio y el criterio puede ser distinta de una mujer a otra, pero en definitiva se trata de obtener la información, ¿no? Y a partir de aquí adaptarla a nuestras necesidades y a nuestra manera también de entender la crianza y el acompañamiento de las criaturas. Es que me he encontrado con bastantes casos en consulta, ¿no? De lactancia, por ejemplo, de mujeres que están embarazadas. Ahora tengo dos, por ejemplo, que están embarazadas y tuvieron muchos problemas con sus primeros bebés y me dijeron, es que yo creía que estaba informada, yo me había preparado mucho, pero a la hora de la verdad, no. Sí, y ahora quiero ir de tu mano y cómo lo hacemos para ir de tu mano, que ahora sé que existen las IBCLCs y yo que pensaba que había leído mucho y que yo sabía mucho y ahora quiero ir de tu lado, ¿vale? Para que esa lactancia no se me pierda, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? De que estas, ¿no? Estas cámaras de eco, ¿no? Estos entornos que parece que sepamos mucho, ¿no? O hay algo que me gusta mucho, ¿cómo era? Se llama, espera, el efecto Dunning-Kruger o algo así, el efecto de K, ¿no? De que parece que sabes mucho, ¿no? Y llegas hasta un punto que crees que sabes un montón y de repente bajas y te das cuenta que no tenías ni idea. Y luego, a medida que vas aprendiendo esto. Y me encuentro muchísima gente en estos entornos de maternidad y en otros también, ¿no? Pero que se queda ahí arriba, ¿no? Que sabe muchísimo de porteo, sabe muchísimo de lactancia. Y dices, vale, pues entonces cuéntame por qué pasa esto, porque yo mira que llevo 18 años en lactancia y no he encontrado todavía la respuesta. Ah, ah. Es como, vale, pues, ¿sabes? Que hay veces que no te encuentras en situaciones así, de mujeres que se supone que ellas creen que están muy informadas, pero en realidad eh, están en esa primera cúspide del Bueno, efecto yo de creo K. que hay distintas miradas a la maternidad, ¿no? Y no se trata tampoco de tener una idea de la maternidad, ¿no? Donde idealicemos también la propia lactancia, el propio parto, porque cada mujer vamos a tener una experiencia personal distinta y a lo mejor nos preparamos para un parto natural, un parto en casa, etcétera, y al final no puede ser, ¿no? Porque pasan X circunstancias y tienes que dar a luz en el hospital con una cesárea de urgencia. Por eso también es muy importante no estar bien informadas en relación a un parto respetado, en relación a una lactancia materna que pueda ser satisfactoria, pero tampoco esencializar esta práctica porque a lo mejor nos podemos encontrar con una situación personal en la cual no podamos llevar a cabo ese parto o esa lactancia como queríamos, o a lo mejor tenemos un entorno adverso que básicamente nos boicotea esa experiencia, ¿no? Y por lo tanto tenemos que soltar mucha de la culpa que a veces sentimos en nuestras maternidades, ¿no? Porque tenemos unas expectativas que no llegamos a cumplirlas, ¿no? Ya sean las expectativas que nos impone un sistema patriarcal, una lógica productivista, o también unas expectativas que nos podemos generar nosotras mismas. Por eso es importante, ¿no? También tener en cuenta todo este contexto en el cual maternamos que no nos lo pone fácil. Sí, sí. Y ya la última pregunta sobre un tema también muy complejo, ¿no? La idea de las malas madres y las buenas madres, ¿no? Fua. Bueno, y ya no vamos a hablar tampoco de las madres helicóptero, las madres tigre, que por suerte ya no se habla de este tema, pero fue terrible cuando salió. Y tampoco hablaremos de la permisividad y la culpa, ¿no? Lo que decíamos de que ya al nacer ya vienes con un saco lleno. Pero sí que nos encontramos que cuando, por ejemplo, el caso que comentaba antes de los peligros de la leche artificial, algo que las empresas de alimentación infantil ya se preocupan de que no se conozca, ¿no? Y es cuando intentamos informar sin culpabilizar. Y la madre enseguida, pues como en aquel caso de Instagram, ya salta en plan, ¿me estás llamando mala madre? Cuando en realidad el problema es que es el sistema capitalista que no permite que esa madre tome la mejor decisión para su descendencia y le miente, ¿no? Entonces, la madre prefiere, que era aquello de prefiero ser feliz e ignorante, ¿no? Aunque se crea que sepa, ¿no? Que sí que sabe porque se ha informado, pero claro, se ha informado en muchas revistas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se trata un poco de erradicar y acabar con esta guerra entre madres, porque las mujeres, por un lado, seamos madres o no, siempre se nos juzga, se pone en cuestión lo que hacemos, se nos culpabiliza y una vez somos madres, también al margen del modelo de crianza por el cual optemos,
también se nos culpabiliza y se pone en cuestión nuestras prácticas. De hecho, si tú das el pecho constantemente, puedes sentirte cuestionada, que te dicen, ya verás si tienes suficiente leche, si te va a subir, si será de calidad, ¿no? Enseguida a lo mejor si hay alguna dificultad o la criatura no aumenta de peso como se considera que debe de aumentar, ya puedes sentirte presionada para suplementar con leche artificial, etcétera, ¿no? Pero es que si das el biberón, también puedes sentirte presionada y cuestionada y que no se tenga en cuenta pues los motivos que te han llevado a tomar esta decisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se trata de ser conscientes que seas madre y al margen de qué modelo de crianza o de lactancia por el cual tú optes, siempre se te va a cuestionar. Y por lo tanto no se trata de juzgar a otra mujer, sino de apoyar a otra mujer en sus opciones y sobre todo no dando mucha información para que la mujer pueda escoger qué modelo de lactancia quiere, pero con toda la información posible. Yo tengo amigas que han optado por un parto natural o un parto en casa y a la hora de dar el pecho, con todo el amor del mundo, se han encontrado con un problema de hipogalacia y que no Mira qué puede dar raro, ¿eh? Mira qué raro. un porcentaje muy pequeño, de un 3% de mujeres, pero que existe, ¿no? Entonces, si tú te encuentras en esta situación, ¿qué haces? ¿No? Es verdad, ¿no?, que son casos, porcentajes muy bajos, Y pero dudo que sea tan alto, ¿eh? 3% me parece excesivo, pero bueno, sí. según dicen algunos estudios, 3%, hay algunas asesoras de lactancia materna que hablan de un 5%. Yo los estudios que he visto eran un 3%. Me refiero que hay casos que te puedes encontrar con esta situación, ¿no? O hay mujeres que han sufrido, por ejemplo, abusos sexuales Sí. y que esto lleva a tener un rechazo para la lactancia materna, etcétera, ¿no? También hay temas de mochila personal que puedan llevar a no desear esa lactancia materna. Por lo tanto, hay que informar a las mujeres, lo que tú decías, esto es clave, tener toda la información, porque tenemos información muy sesgada por parte de medios de comunicación, revistas, incluso a veces por parte de los propios profesionales sanitarios. Pero una vez se ofrece toda esta información, también hay, bueno, ¿no?, que respetar, yo creo, la opción que tome cada mujer, porque su mochila personal también tendrá detrás, ¿no? Creo. Lo que pasa es que lo que yo me he encontrado, al menos en estos 18 años que llevo en toda esta historia, es que cuando alguien, o sea, la gente que intentamos esta posición de respeto, ¿no? Este tipo de respeto ya no solo para nuestros hijos y para nuestro parto y para nuestra biología y nuestras opciones diferentes, normalmente no juzgan a los demás, normalmente, no siempre, pero hay algunas que son un poco bestias, pero en general no se juzgan a los demás, ¿vale? Son las otras las que se sienten juzgadas. O sea, la idea no viene de que una madre que da el pecho, que ha hecho todo lo posible por tener un parto fisiológico respetado, sea donde sea, y lo ha luchado y lo ha conseguido y tal. Y otra, pues que se ha informado, pues eso, por revistas, se ha dejado llevar por el médico, porque total, a ver, para eso ha estudiado, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando te dicen esto, dices, vale, ya, pero oye, es que lo que te decía antes de lo de Instagram, no estábamos diciendo que los niños con leche artificial van a ser más tontos y van a tener muchos más problemas de salud. No, se estaba diciendo de que las madres se tendrían que recibir información de lo que ocurre si no dan el pecho, ¿vale? Pues ya se empezó a hablar de que me estás diciendo mala madre, que no sé qué. No, a ver, me explico, o sea, no es que se ataque de un lado al otro, sino que ese otro lado está como muy susceptible, ¿no? Y enseguida salta y enseguida es... La palabra mala madre es de la gente que llevamos años en esto, ya en plan, ya estamos, ya empezamos con lo de las malas madres, vale. Es esa, ¿no?, esa susceptibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que muchas mujeres tal vez se han sentido cuestionadas y hay una actitud a la defensiva, ¿no? Y esto a veces yo creo que se puede ver en distintos ámbitos, ¿no? Y pueden haber actitudes más intransigentes o miradas intransigentes, a veces de manera consciente o de manera inconsciente en distintos ámbitos, ¿no? Por eso yo creo que sobre todo hay que apelar que entre las mujeres, entre las madres, lo que necesitamos es solidaridad, es apoyo, es información, es podernos sentir acompañadas, y evidentemente nos podemos encontrar con situaciones como lo que tú describes, ¿no? Y es así,
pero hay que apelar, ¿no?, a superar estos conflictos, estos debates, porque en realidad de lo que se trata es de tener toda la información posible y accesible, que muchas veces no la tenemos, y poder sentirnos acompañadas y apoyadas en nuestra maternidad, ¿no?, cosa que en una sociedad tan individualista como la actual tampoco es nada fácil. Sí, sí. Pues no sé si tienes algo más que contarnos que no te haya preguntado, algún proyecto nuevo que tengas o algo que nos gustaría. Bueno, en estos momentos pues sigo trabajando en debates que han surgido alrededor del libro. También yo creo que la mirada a la maternidad se actualiza para todas nosotras en este contexto de pandemia sanitaria, Sí, de COVID-19 y las consecuencias, ¿no?, que ha tenido para la maternidad, la crianza y la infancia, que esto daría para otro debate y otra conversación, y un poco también pues mi mirada viene determinada ahora por el nuevo contexto social, y sobre esto también voy escribiendo y haciendo cosas y generando debate que entre todas vamos sumando y vamos diseminando en muchos sitios. sí, 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 sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu amabilidad y en dedicarnos tu tiempo. Y también muchas gracias a todas y a todos por asistir y vernos en diferido. Y recordad suscribiros si queréis volver a ver este webinar o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.asp. Y si estás embarazada o tienes ya niñas o niños o trabajas con ellos o simplemente quieres cuidarte, no te lo puedes perder. Cada jueves a las 6 de la tarde nos vemos en una nueva e interesante entrevista. Visita nuestras redes sociales para saber quién tendremos esta semana. Muchas gracias. Gracias, Un Esther. placer. Gracias, Rosa, un placer.